Muy buenas noches, querida familia. Qué gusto poder estar una vez más con la misericordia del Señor, compartiendo aquí con ustedes este tiempito, pues en el que el Señor nos permite aprender y que vayamos entendiendo la importancia de estudiar la Biblia de manera pues ordenada. Así que vamos a comenzar este tiempo con una oración para que pues sea solamente Él hablando a nuestro corazón y que escuchemos nada más su voz, que es lo que esperamos en este tiempo y que esta serie que estamos ya casi por concluir cumpla su propósito y es que tengamos el deseo de leer la Biblia de una manera ordenada. Así que acompáñenme a orar, por favor. Señor amado, en esta noche quiero darte las gracias por este tiempo que nos permites compartir, estudiar, escuchar tu voz, reconocer, Señor, que por mucho tiempo en tu plan perfecto y en tu voluntad hemos intentado escuchar tu voz, hemos intentado seguirte, decíamos que te amábamos, pero esa fidelidad y ese amor que tú nos tienes hoy nos permite quitarnos una vez más un velo y saber que para amarte debemos guardar tu palabra, que para poder, Señor, vivir conforme a lo que tú quieres, debemos pues conocer el mensaje que tú nos has dejado a través de tus escrituras. Y toda esa revelación que existe de la familia de Israel, de tus hijos, a la cual por afecto de tu voluntad pertenecemos. Gracias porque se cumple tu tiempo, se cumple tu propósito en mi vida y en la vida de las personas que puedan mirar posteriormente este video, y estoy segura que en tu plan perfecto va a ser de mucha bendición. Te ruego, Señor, que solamente escuchemos tu voz y que cada vez más podamos también alcanzar a más ovejitas que seguramente se encuentran extraviadas, perdidas, sin salida, y que podamos reconocer que solo en ti está el camino, la verdad y la vida, y que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Te ruego, Señor, por la pronta restauración de tu reino y por la paz de Jerusalén. En tu nombre, Yeshua. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a continuar. Nos quedamos una parte cortita de la sesión anterior que no la concluimos, así que hoy la vamos a concluir. No sé si alcancemos a hoy toda la sesión 8, pero pues dejemos eso en manos del Señor. Él controla el tiempo y pues que sea siempre su voluntad. Así que les voy a compartir mi pantalla. Nos quedamos pues en lo que era la carta de Primera de Timoteo. Habíamos visto ya que, bueno, permítanme un segundito aquí mi pantalla acomodar. Mm, sí, aquí, ok, no, ahí, muy bien. Entonces, las cartas que escribió Pablo, 7 de ellas fueron dirigidas a comunidades, a los tesalonicenses, a los romanos, a los gálatas. Y hay otras cartas, 4 de ellas, que las escribe directamente a alguien. Entonces, esta primera carta a Timoteo, que la escribe el apóstol Pablo,
antes del 70 después del Mesías, entre el 61 al 67 después del Mesías. Las secciones de esta carta son la congregación como columna de la verdad. Es decir, ¿qué se debe enseñar? ¿Cuál es la columna principal de una congregación, de una comunidad, de un grupo de estudiantes? Es la enseñanza de la Torá, de los primeros libros de la Biblia, de la ley de Moisés, del Pentateuco, porque ahí encontramos la palabra de Dios, encontramos las instrucciones que Dios nos dio para que nosotros obedezcamos. Muchas de ellas podamos decir, bueno, no entiendo por qué tengo que hacer esto, pues más que entenderlo es obedecerlo y luego de eso, pues el Señor también nos concede que podamos entender el motivo del por qué. La siguiente sección, la congregación, también es columna del orden social. Es importante que en una comunidad, que en una congregación, que en un grupo de estudiantes exista un orden en cuanto al servicio y a la practicidad de lo que se debe realizar. Porque muchas veces, pues sabemos que un grupo de personas no siempre pueden estar todas al 100% de acuerdo en algo, pero el centro en el que ya nuestras decisiones o nuestros pensamientos dejan de prevalecer es cuando tomamos en cuenta la primera columna, que es la verdad, y que nos guiamos por eso, por la Torá. Y lo otro, pues ahí también encontramos el cómo debemos comportarnos, el cómo debemos manejar las circunstancias prácticas y el servicio que es no solo de unos, sino es de toda la comunidad, porque es como una familia en una casa, todos son partícipes, todos colaboran, todos tienen un rol también. Entonces, justamente esto entiende Pablo, que el primero no va a estar toda la vida y que ya existen diferentes comunidades en las que tiene él la necesidad de escribirle esta carta a Timoteo porque él era su discípulo o estudiante. Y le escribe esta carta desde la cárcel, desde la prisión, porque necesita instruirle como líder de una comunidad. Imagínense que esto hasta nuestros tiempos nos ayuda muchísimo porque necesitamos saber cómo debe ser nuestro comportamiento y los asuntos prácticos de cómo manejarlos en una comunidad, porque siempre en todas partes a donde vayamos va a existir estos grupos en el que nosotros necesitamos saber cómo debemos comportarnos. Y entonces Pablo le va a escribir esta carta a Timoteo para instruirle acerca de cómo debe ser un líder en cuanto pues ya Timoteo se quede a cargo de una comunidad. Y esto no solamente, por eso no aplica solamente para Timoteo, sino para cada uno de nosotros, porque primero todos somos estudiantes de la Biblia o somos discípulos también, discípulos de Yeshua. Él es nuestro pastor. Y todos también, o por lo menos las personas que hemos seguido esta serie, los que estamos como tal, siempre tratando de estudiar la palabra de Dios como tal, debemos ser conscientes que nos preparamos para enseñar, que no nos podemos quedar con el mensaje y decir, bueno, yo ya lo sé y si mi familia no lo sabe o si mis amigos no lo entienden, pues allá ellos. Al contrario, el Señor, que es nuestro pastor, el quien dirige nuestra vida, nos está preparando justamente para que nosotros podamos enseñar. Y a través de esta carta que Pablo le escribió a Timoteo, vamos a descubrir justamente esto. Y qué bonito
saber del apóstol Pablo qué fue lo que le dijo a Timoteo y que seguramente son circunstancias que hasta la actualidad podemos ver que las vivimos. Entonces, como estudiantes, estamos llamados a, pues obviamente, a revisar esta carta para entender esta practicidad y también para, pues, prepararnos para enseñar. En esta, vamos a leer una partecita de Primera de Timoteo 3, desde el 14 y el 15. Con nuestra Biblia, por favor. Dice lo siguiente: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta palabrita iglesia la vamos a entender que no es una denominación, no es una religión. En esta época del apóstol Pablo no existen la multitud de denominaciones que conocemos hasta el momento. Así que esto se refiere a estos grupos, a este remanente, a estas comunidades y en este caso, de manera particular, a la comunidad en la que se encontraba Timoteo. Entonces, no es una denominación ni una estructura física, cuando aquí le dice que Pablo, que le explica cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y pues aquí justamente es esto lo que le menciona el apóstol Pablo a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, también el apóstol Pablo le escribe aproximadamente esto entre el 67 después del Mesías. Se dice que fue la última carta de Pablo, de hecho fue la última carta de Pablo, porque él ya estaba pues en manos de Nerón, el personaje conocido de Nerón, quienes me acompañaron en el curso bíblico de capacitación, seguramente tienen más idea de quién es Nerón y si no también lo pueden consultar. Ponen Nerón en Google y pues ahí les va a dar toda la información de quién fue Nerón. Esto es muy importante porque conecta y para que podamos entender. Y Nerón, ¿qué fue lo que hizo? Pues culpar a las personas de esta época, a los creyentes en Yeshua, judíos, también se les podría decir, bueno, cristianos, pero no de que pertenezcan a una religión, sino simplemente de seguidores de Cristo, que es de donde surge este término de cristianos, porque Cristo es una palabra griega. Y les acusa, ¿no? De haber incendiado Roma, de que ellos eran traidores a la patria, y bueno, toda una historia. Entonces, el apóstol Pablo está pues ya esperando su condena en manos de Nerón. Y las secciones de esta carta, la primera sección, un buen soldado de Mashiach. ¿Cómo debe ser un buen soldado de Mashiach? Y esta es la exhortación a consagrarnos, porque pues a veces es como que estamos un pie adentro y otro pie afuera, o como que hoy sí, mañana no, o como esto sí creo, pero esto no, o como que, bueno, pues sí creo, pero hasta aquí llego, o bueno, muchas cosas de esas. Entonces, para el Señor solo es blanco y negro, no hay intermedios, hay solo el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces, justamente esta es la exhortación que Pablo le va a hacer a Timoteo. Y también una especie, en la segunda sección, una especie de legado del servicio militar.
¿Esto a qué se refiere? Pues a guardar la fe, a guardar la fidelidad, a poder exhibir esa fidelidad que Yeshua tuvo para con nosotros y por ende también pues el testimonio de Yeshua. No podemos desconectar lo uno de lo otro. Guardar la fe es guardar esa fidelidad a la palabra de Dios y que es justamente lo que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo. Le dice, tú conoces las escrituras desde la niñez, tu abuela te enseñó. Entonces eso debes perseverar. Y es lo que le explica. Y también el testimonio de Yeshua, porque sin él también estamos incompletos. Entonces no es tampoco solo la Torá, la Torá, la Torá, ni solo Yeshua, porque es tanto pues la justicia, que es la aplicación de las instrucciones, y también exhibir la fidelidad de Yeshua, es saber que no es por obras, es por la misericordia del Señor y por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, esta carta del apóstol Pablo para Timoteo le da últimas instrucciones, porque ya está a punto de morir Pablo. Y pues esta carta nos es útil para saber lo que verdaderamente es importante en la vida. Si queremos saber qué es importante, porque pues todo es pasajero, todo es temporal, todo incluso no es nuestro, solo lo administramos, hablando de todo, personas, trabajo, dinero, bienes, todo es prestado. Todo solamente somos administradores. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente es importante en la vida? Vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3 del 14 al 17. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 17. Le dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles son las sagradas escrituras a las que el apóstol Pablo se está refiriendo y que él las conoce muy bien? Pues es la Torá, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe o fidelidad que es en Cristo Jesús. También, bueno, sagradas escrituras, como lo queramos llamar, en esto no nos podemos, no vamos a entrar en contienda. Torá, Pentateuco, ley de Moisés, como nosotros lo conozcamos. Pablo le dice justamente esto a Timoteo, porque pues sin la Torá, sin el fundamento, sin esas instrucciones, no podríamos ser sabios y mucho menos salvos. Desde luego que le explica, ¿no? El apóstol Pablo le dice, las cuales te persuaden para ser sabio, te persuaden a ser sabio para la salvación. ¿Por qué? ¿O por qué medio? Por la fidelidad que es o que está o que tuvo y que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la Torá, todas las instrucciones del Señor. Antes entendía esto como toda la Biblia es inspirada por Dios. Y tampoco no estoy excluyendo, ¿no? Lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero hay que diferenciar que el apóstol Pablo a Timoteo le está exhortando acerca de lo que él aprendió desde la niñez, que es la Torá o la ley de Moisés o el Pentateuco. Y toda esa escritura que él aprendió es inspirada por Dios. Y esas instrucciones son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre en Dios sea perfecto, no perfecto de que no se equivoca nunca y que ya tiene una coronita y va a ser un poco más ángel, no,
sino a fin de que el hombre de Dios sea completo. Perfecto se debe entender mejor como completo, enteramente preparado para toda buena obra. El, el, el prestar atención a las sagradas escrituras, que son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, todo esto es con el fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo que le explica el apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a ver, por favor, segunda de Pedro, que si no me equivoco en donde nos quedamos la semana anterior. Segunda de Timoteo 3, 16, 18. Que dice lo siguiente, segunda de Pedro 3, 16, 18. Casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro está explicando esto. En todas las epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y aquí es cuando se hace esta separación entre epístolas o cartas, ya sean las cartas generales o las cartas del apóstol Pablo, que aquí Pedro está diciendo. Estas cartas son algunas difíciles de entender y para eso además los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, la Torá, la ley de Moisés, el Pentateuco. Esto es a lo que se refiere cuando dice las otras escrituras, que las tuercen para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, esto es como diciendo a nosotros, ¿no? Sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Un indocto es alguien sin doctrina, ¿no? Y Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Una persona indocta es una persona sin doctrina. Doctrina es las sagradas escrituras. Las otras escrituras son la de los profetas y de la Torá. Y Oseas 4:6 también, que eso lo pueden revisar, lo pueden anotar para que lo revisen, que lo que dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y lógicamente que estas cartas de Pablo a los que ya habían perdido totalmente su identidad y a los que pensaban que eran gentiles, alejados del pacto, eran difíciles de entender. Para nosotros que no sabíamos y que no reconocíamos nuestra identidad, pues obviamente son difíciles de entender hasta que el Señor permite leer estas cartas de una manera ordenada y enterarnos primero de lo que dice en la ley de Moisés o la Torá o el Pentateuco. Siempre repito estos nombres porque siento que estos videos lo pueden ver personas que quizás no estén relacionadas con los nombres y que tampoco piensen que estamos enseñando cosas raras. Entonces, pues es esto, ¿no? Es lo que igual le dice el apóstol Pablo a
Timoteo y Pedro está ratificando. Estas cartas son cartas, epístolas difíciles de entender y que además de eso los indoctos e inconstantes las tuercen, como también lo han hecho con la Torá, con la ley de Moisés. Y al final les dice, ustedes más bien a nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Vamos a ir a la carta de Tito, escrita igual por el apóstol Pablo, entre el 61 al 67 después del Mesías. Secciones de esta carta: cualidades del anciano, del líder, de la persona que está al frente de una comunidad. Énfasis en la sana doctrina. ¿Cuál es esta sana doctrina? ¿Qué es lo que se debe enseñar en una comunidad? Y también, pues, que no se nos olvide, la tercera sección, que somos salvados por gracia. Esto no excluye que tengamos que obedecer la palabra de Dios, que tengamos que obedecer las instrucciones, porque eso lo habíamos ratificado en los libros históricos o conocidos como evangelios. Que todos, pues, ¿qué es evangelio? ¿A dónde llegaba este concepto de evangelio? Pues era obedecer las instrucciones del Señor. Tito, a diferencia de Timoteo, es de origen griego. Y Pablo, pues, le escribe esta carta para instruirle acerca del orden en la comunidad de Creta. Ahí estaba una comunidad, esta es pues de una isla en Grecia. Y vamos a ver un poquito de lo que le dice en... no, a ver, déjenme ver, esa cita no es, pero la voy a revisar aquí. A ver, déjenme ver. No, a ver. Vamos a Tito. A ver, ¿dónde está? Estoy perdida. Se perdió Tito. A ver, denme un segundo. Aquí está. Ok. Entonces vamos a leer Tito. De Tito capítulo 2. Desde el 11 al 13. Vamos a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, ese regalo inmerecido que Él nos hizo, se ha manifestado para salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hasta ahí, ¿no? Esto es lo que le recuerda el apóstol Pablo a Tito. Somos salvos en que, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, renunciando a que vivamos según nuestros deseos mundanos y que vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Ok? Desde luego, pues de estas cartas hay que leerlas completas. Estamos leyendo nada más pequeños versículos como para dar una pauta, pero es importante leer la carta completa porque tampoco una carta la leemos como solo una partecita.
la leemos de principio a fin y para enterarnos de todo el mensaje, pues la leemos completa, ¿no? Y la última carta del apóstol Pablo a Filemón, escrita aproximadamente entre el 60 después del Mesías y fue escrita desde la cárcel. Juntamente también esta carta, escrita con la carta que fue dirigida a Colosenses, a la comunidad de Colosenses, Filipenses y Efesios. O sea, imagínense cómo el Señor usó al apóstol Pablo desde la cárcel y si obviamente esto no ocurría, tal vez no teníamos estas cartas. Por eso aún lo que aparentemente parece malo sigue siendo bueno. Y esta pues es una carta súper, súper cortita, tiene solo un capítulo y por eso las secciones las hemos dividido por versículos. La primera sección, el verdadero fruto del creyente. La segunda sección, Akol Mishpa Misha Maim. Bueno, no soy buena para el hebreo, ¿no? Antídoto contra la amargura. Y esta carta lo que nos dice, primero pues Filemón era un amigo de Pablo y Pablo ya está en Roma, le escribe esta carta y quiere interceder por Filemón. Porque pues obviamente se da aquí un acontecimiento. Onésimo era como, más bien Filemón era siervo de Onésimo, pero Filemón le había robado a Onésimo. Entonces, Pablo quiere interceder por Filemón y le manda esta carta. También conocía a Onésimo, entonces él va a apelar porque una persona que hacía eso para esta época, pues estaba muerta. Un siervo que haga que se vaya en contra de su amo, pues eso era muerte segura. Y Filemón también estaba con ese miedo, ¿no? De que no, y cómo me voy a ir a presentar donde Onésimo me va a matar y no. Entonces Pablo lo que hace es interceder con esta carta y pues le enseña, nos exhorta esta carta acerca del perdón y la restitución. El perdón viene acompañado de la restitución. Esto por lo menos yo no lo sabía y es, desde luego, es una bendición saber que no es solamente, bueno, digo perdón, porque pues sí, ¿no? Es importante y a veces quizás a muchas personas hasta eso nos cuesta, pero la segunda parte del perdón es la restitución, es poder, lo que su palabra lo describe, o sea, restituir lo que hicimos, el daño que hicimos, porque seguramente si tenemos que pedir perdón es porque algún error o alguna falla cometimos. Y pues bueno, por ende, estas cartas son también importantes y están dentro de nuestro estudio, pero nuestro fundamento, la esencia y las instrucciones que el Señor nos dio a cómo vivir están en la ley de Moisés, en la Torá, ¿no? Estas, desde luego, son cartas que incluso Pablo, o sea, todo lo que él escribe también está fundamentado en la Torá y en los profetas. Vamos a leer Filemón 1, bueno, sí, el del capítulo 1, 17 y 19. Y esta es la manera en la que le exhorta al apóstol Pablo a Onésimo. Le dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, refiriéndose a Filemón. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, como que ya, olvida el problema. Sí, o sea, él cometió un error, se equivocó y obviamente seguramente pues estaba pendiente lo que le había robado. Pero el apóstol Pablo le dice, si en algo te dañó, porque también es un daño
digamos, de honra para Onésimo, ponlo a mi cuenta, le dice el apóstol Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Pablo haciéndose responsable. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y ya en este momento acabo de reflexionar de, es lo mismo que hizo Yeshua por nosotros. Cuando da la vida por nosotros, los que debíamos somos nosotros. Los que teníamos la cuenta pendiente somos nosotras. Y como si Yeshua hubiera dicho esto, si ellos deben y si ellos han hecho daño, pónganlo a mi cuenta. Y se transfirió nuestra culpa a él y él pagó. Y ahorita, en este momento, acabo de conectarlo de esa forma, ¿no? Pero es justamente el entender la misericordia del Señor y que desde luego estas cartas y lo que conocemos como Nuevo Testamento no deja de ser valioso. Pero si nosotros empezáramos a leer por aquí, nos perderíamos de la esencia de la Biblia. Nos perderíamos de entender cómo Pablo entendía las Escrituras o con qué mente él escribía esto. Entonces, bueno, de esa manera concluyen estas cartas de Pablo. Vamos a avanzar un poquito más. Creo que sí nos da un poquito de tiempo a la sesión número 8, que pues justamente hoy, que así como que las casualidades o las diosidencias que, que son más claras que pues el Señor las hace, esta serie de la Biblia en 8 sesiones concluye con el estudio de Apocalipsis, que básicamente es leer Apocalipsis, ¿no? Y estamos también, concluimos este día con una cita que teníamos también importante acerca de Shmini Atzeret o el octavo día, que se lo puede entender, una fiesta también establecida por el Señor, que sí, ¿no? Veía yo pues la grabación del estudio que se hizo de esto y es como que se nos pasó, bueno, por alguna razón que el Señor lo sabe y que pues ahí se cumple el tiempo de Él, pero vamos poco a poco entendiendo que en, en esto se cumple pues el que ya todo, todo está hecho, ¿no? Y eso, para mí, por lo menos, que hoy tuve que preparar esta sesión número 8, fue complementario, ¿no? Así que vamos a iniciar haciendo el recorrido que siempre hacemos. ¿Qué fue lo primero que vimos? La Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés. Luego los libros de los profetas, para entender qué mensaje los profetas le daban al pueblo. Luego los escritos, que también pues nos relatan hechos históricos. Daniel se encuentra de esta sección, pero simplemente es por la manera en la que lo dividieron según la tradición judía. Libros históricos, luego de eso pues ya nos pasamos a lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Cada uno de estos autores desde una distinta perspectiva, viendo a Yeshua. Con esto entendimos acerca de lo que es el Evangelio, la profundidad que tiene y que no solamente es aceptar a Yeshua en nuestro corazón y que Él murió por nuestros pecados, porque en Primera de Pedro 1, 22 al 25 dice que el Evangelio se obedece. Entonces no sería posible eso con la oración de fe.
Luego revisamos las epístolas o cartas generales, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Ahorita que acabamos de revisar las epístolas o cartas de Pablo, que son en total 10 cartas aproximadamente, 7 de ellas dedicadas a comunidades y 3 de ellas a personas en particular. Y pues ahora lo que corresponde es la profecía final o Apocalipsis. Apocalipsis también se lo puede entender como la revelación de Yeshua y haciendo un recorrido igual por toda la Biblia, pues de principio a fin, esta nos habla de Yeshua. Ejemplo de esto, pues el Tanaj o Antiguo Testamento nos habla acerca de Yeshua en la profecía, es decir, he aquí él viene. Los libros históricos o evangelios nos hablan acerca de pues la historia de Yeshua. Y en este sentido, pues, he aquí, él muere, he aquí Yeshua muere. El libro de los Hechos también nos relata Yeshua en las comunidades de creyentes. Él ya no estaba, él ya pues se fue, dijo, pues yo me voy a preparar morada para ustedes, pero pues vive a través de los creyentes. Por ende, he aquí, él vive, que es lo que nos explica el libro de los Hechos. Las epístolas generales o ya sea las cartas de Pablo nos explican la parte de Yeshua en la experiencia, en la parte práctica, en cómo debe ser el servicio, en cuál es las columnas que son importantes dentro de una congregación, dentro de una comunidad. Por ende, he aquí, él salva, que no podemos separar la obediencia a las instrucciones, pero reconocer y no olvidar que es su sacrificio lo que nos salvó. Yeshua, he aquí, él salva. Y hoy, pues, Apocalipsis, que ya es Yeshua en su gloria. Él ya no viene en posición de cordero, sino él ya viene, pues, a poner orden en modo de, pues, león por sus hijos y a que se cumpla lo que él ya ha establecido. Por ende, pues, he aquí, él reina. Este es el recorrido súper rápido por los libros de la Biblia y como podemos notar, todos nos conducen a Yeshua. Datos particulares de este libro es que Apocalipsis tiene aproximadamente 800 referencias de la Torá y los profetas. ¿Ok? A ver, perdón que ahorita me fijé en ver los comentarios. Por ahí Sandrita me estaba pidiendo una cita. Espero que la haya, espero haberla repetido sin, bueno, no sé cuál era la cita que me habrá estado pidiendo Sandrita. Mil disculpas que no vi antes. Ok, entonces, les decía, ¿no? Apocalipsis tiene aproximadamente 800 referencias de la Torá. Y déjenme darles un corto comercial para los estudiantes del Instituto Bíblico RDR, Volviendo a Casa. Creo que en nuestra Volviendo a Casa una vez más, si Dios lo permite, creo, bueno, todavía hoy nuevamente que pues ya estoy cerca de concluir esta serie, si Dios lo permite, pues vamos a regresar a Zoom. Ya nos dimos un pequeño relax y pudimos también compartir con las personas que quizás se unen únicamente por Facebook, pero es importante poder saludarnos, hacer preguntas, retroalimentarnos, que pues no hablar solamente yo 1 hora y media entera, que a veces ya me quedo sin garganta.
No sé todavía, pues, qué es lo que continúa. El Señor me lo vaya poniendo ahí y, pues, nada más eso. Que ahorita para incluso quizás sea tiempo de regresar a la plataforma Zoom, pero, pues, lo dejo en manos de Dios, ¿vale? Sé que algunas personas seguramente estuvieron extrañando esta plataforma, así que, pues, sí me va a dar gusto, que Dios, si Él lo permite, pues así sea. Okey, regresemos al estudio. Les decía, ¿no? Este libro de Apocalipsis tiene aproximadamente 800 referencias de la Torá y los profetas. O sea que empezar así como la Biblia leyendo Apocalipsis, aparte de que, pues sí está como difícil de entender, sin tener contexto de la Torá y los profetas, pues va a estar más difícil todavía y segura que a muchas personas hasta les va a dar miedo. Pero más que miedo, al leer Apocalipsis debería ser quizás temor y también esperanza, porque es el futuro de lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Es el único libro, justamente por eso, que promete una bendición con solo leerlo. Solo leyendo Apocalipsis, así no entendamos mucho, porque sé que repasarlo una y otra vez, sí cuesta. Eh, Recuerdo, pues, ya haber estudiado un par de veces de este libro, pero, pues, sigue siendo en muchos aspectos un misterio. Pero Apocalipsis 1:3, es lo que nos dice. Solamente al leerlo, pues, ya, viene como de combo una bendición. Así que no hay que correrle, no hay que huirle, no hay que: "Ay, no, qué miedo, Apocalipsis", no, al contrario, confrontarnos y leerlo justamente para que sea una bendición. En este libro de Apocalipsis nos explica acerca de la consumación de todas las cosas. La Biblia nos ha dado el contexto del pasado, el presente y lo que va a pasar posteriormente con los hijos de Dios, con su pueblo. Aquí en Apocalipsis nos vamos a enterar que, pues, hay 12 puertas por donde entran las 12 tribus, las famosas 12 tribus que hemos estudiado ya desde hace un tiempo atrás y que, pues, al leerlo, porque esto no lo sabemos o no nos vamos a enterar si no estudiamos de una manera ordenada, en que, pues, aquí no entran las multitudes de denominaciones. O sea, no sabemos por dónde, si solo existen 12 puertas, y nos explica Apocalipsis que esas 12 puertas son para las 12 tribus. No sabemos de cuál de ellas somos, pero si creemos en Yeshua, pues sabemos que somos parte porque Él nos ha injertado en su pueblo por afecto de su voluntad. Básicamente, Apocalipsis viene a ser un resumen también de la historia de Israel a partir de Yeshua. ¿Ok? Vamos a ir a otros datos también. Aproximadamente se escribió entre el 95 al 96 después del Mesías, escrita por el apóstol Juan, y el contexto en el que se escribe esta carta, sí, o sea, este libro, es en la persecución del emperador Domiciano, y Juan está exiliado en Éfeso. Fue exiliado de Éfeso a la isla Patmos, lo que actualmente es Grecia. Y bueno, he escuchado comentarios que hasta la actualidad se puede visitar esa isla y que incluso hay, pues, tours que quienes les enseñan y les dicen: "Ahí fue donde estuvo Juan y desde ahí fue donde escribió Apocalipsis". Así que, pues, si alguien tiene la oportunidad, si alguien tiene vacaciones y no sabe qué hacer, en lugar de irse a turistear, mejor vaya y conozca esto forma parte de nuestra historia y que es importante conocerlo. Así que, pues, es en este contexto en el que se escribe Apocalipsis.
Las secciones de este libro son las siguientes. Las cosas que hemos visto, es decir, la visión de Yeshua. Esto es lo que nos muestra Apocalipsis en el capítulo número 1. Y lo vamos a leer, pero lo voy a dejar para leerlo luego de que les explique todas las secciones. La siguiente sección, las cosas que son, es decir, historia de la iglesia o más bien de comunidades. Y esto pues obviamente tiene un trasfondo, ¿no? O sea, sí se necesita digerir, leer verso por verso, repetir igual el libro de Apocalipsis para comprender, por ejemplo, lo que nos habla acerca de las iglesias, ¿no? De el mensaje que le da a Esmirna, así, bueno, hay 7 iglesias aproximadamente, las cuales pues cumplen también un tiempo y una razón de ser. La tercera sección, las cosas que serán después de estas. Es decir, concluye de esta forma, las personas que pues estuvieron en la enseñanza de ayer, esto les va a hacer incluso más similar, porque pues con la enseñanza del día de ayer fue como más profundo, más una explicación más detallada de qué es lo que va a pasar en un día como en el que estuvimos en la mañana desde ayer. Entonces, pues, en un resumen así súper sencillo, ¿qué va a pasar luego de la fiesta de Sukkot? Despojo de los usurpadores, pues ya el juicio, restauración de Israel y ya en un día como hoy, pues la vida eterna. Es lo que nos espera y por ende no nos debe dar miedo estudiar y enterarnos, porque cometemos un error al querer estar ciegos y no ver la verdad y al querer como huir a esa realidad, cuando debería ser todo lo contrario. Siempre dicen que por más dura que sea la verdad, pues es lo mejor, ¿no? Y en este caso, incluso viene a ser una verdad llena de mucha esperanza. Ya les había mencionado que esta carta fue escrita por Juan mientras él se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Y lo que pretende esta carta es dar esperanza a Israel ante la persecución, porque pues, y de igual forma a mí como les digo, me ayudó mucho complementar con el estudio del día de ayer, al saber que pues sí, o sea, al ser hijos de Dios no es cosa sencilla tampoco, ¿no? No es como que ya de por sí Dios dijo que en el mundo iba a haber aflicción y en los tiempos finales van a pasar muchísimas cosas, pues debemos estar preparados y entendidos para que no nos sorprenda lo que va a suceder y al contrario, saber que si ya vemos que pasan cosas, alzar nuestra mirada al cielo y saber que nuestra redención está cerca. Ok, vamos a leer entonces porque en esta sección de Apocalipsis vamos a ir un poco, nos vamos a involucrar, nos vamos a sumergir en cada sección, que básicamente más que explicarlo, lo voy a leer para que vayamos de igual forma en casita con sus Biblias, viendo las partes esenciales de cada sección. Pero como les digo, lo que básicamente voy a hacer es leer algunas porciones de cada una de estas secciones para que nos vayan dando luz y encaminándonos a que nos podamos incluso quedar con esa expectativa de qué nos vamos a encontrar en Apocalipsis, porque una cosa es leo un versículo, leo otro y voy a Apocalipsis por una referencia, pero otra ya es hacer el estudio completo de Apocalipsis. Recuerdo que cuando empezó la pandemia, para mí era, bueno, quiero entender lo que está pasando
Y para mí, bueno, voy a estudiar otra vez Apocalipsis, voy a ver si hallo la respuesta, lo cual sigue siendo, pues sí, complicado, ¿no? No es que tenga toda la revelación completa, pero al menos siempre van a haber cositas que Dios ya nos va ayudando a entender. Vamos, por favor, a Apocalipsis 1. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 19. Ok, entonces dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que esto ya lo podemos entender de mejor forma, voz de shofar, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. También recuerden, el número 7 tiene un significado, ¿no? 7, número pues que aún sigue siendo de aquí, la tierra, pero y nos explica, ¿no? Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo que vendría a ser pues toda la descendencia y todo lo que son estas iglesias, pueblo de Dios entre las naciones. Este número 7, como les decía, representa la plenitud de todos aquellos que han de ser llamados. Por eso es que no nos es ajeno esta lectura, sino nos corresponde, es para nosotros también, porque nosotros somos los escogidos y iglesia no es la estructura física, no es ninguna denominación, sino los que fueron llamados fuera. Los que así igual que Abraham, pues cruzó, pasó, fue un hebreo, y el que pues el Señor decidió que seamos gobernados por él. En el 12 dice: y me volví a ver, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Tengo aquí una nota que yo hice, que posiblemente esta de 7 candeleros sea una referencia a la menorá, pero pues todos esos igual vienen a ser comentarios, que eso pues sí los tenemos que estudiar. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Tengo aquí algunas referencias, pero creo que no voy a profundizar en esas por el momento. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recuerden que leímos de Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 1, versículo 3: bienaventurado, dichoso, feliz el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, por ahora vamos a leer, vamos a escuchar y procurar guardar lo que aquí está escrito.
capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Hasta ahí, bueno, voy a leer hasta el 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, entonces pues esa es la visión, eso es lo que estaba viendo Juan eh, en una como referencia, visión de Yeshua. Vamos a ir, por favor, a Apocalipsis 21 y vamos a leer el versículo 6 y 7. Y me dijo: hecho está. Esto es lo que pues nos hacía referencia al estudio de ayer, ¿no? O sea, ya, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O lo que vendría a ser, pues, en un lenguaje hebreo, Aleph y Taf. El principio y el fin, que esto es pues, de lo que es el alfabeto hebreo, ¿no? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y bueno, ya el 8 no lo vamos a leer por ahora. Vamos a leer esos dos nada más. Pero aquí dice: y me dijo, hecho está. Así, de esta forma se cumple Apocalipsis. Y de esta forma concluye. Hecho está. Nos vamos a ir, por favor, a la sección de los capítulos 2 y 3, que es la segunda sección. Las cosas que son. A revisar el mensaje que se le da a las 7 iglesias de manera, pues obviamente, panorámica. Ya habíamos dicho, ¿no? Del capítulo número 1. También podemos leer Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Esto porque se requiere una revelación especial de parte del Padre. No importa lo mucho que una persona pueda explicarnos acerca de esto, es el Padre el que nos va a revelar para reconocer a Yeshua como el Mesías. Él le dijo justamente a Pedro que le había reconocido gracias al Padre. En Juan 6:44 dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Pero pues en Apocalipsis 1:7 nos dice: todo ojo lo verá. Ya al final de los tiempos, ya no nadie tiene excusa, nadie dice: no, es que yo no sabía, que a mí no me contaron, porque si serán todos enseñados por Dios. Y no depende de nosotros en la actualidad, no depende de nosotros que alguien vea la verdad, que alguien entienda, pero sí depende de nosotros compartirle, darle el mensaje, hacer el papel de recaderos, que es a donde podemos, hasta donde podemos llegar. Porque cuando ya Él vuelva, pues ya va a hacer otras condiciones, ya no viene en posición de
cordero, sino de león. Entonces, cuando Él ya vuelve, todo ojo lo va a ver y van a lamentar a aquellos a quienes el Padre les reveló su identidad, les ofreció también su perdón y la renovación del pacto, lo cual lo rechazaron. Entonces, pues ante esto, lo que nosotros debemos hacer constantemente, pues justamente perseverar en el estudio de la palabra del Señor para conocer estos tiempos, porque la Biblia lo dice, para los que conocen, no les va a llegar como ladrón en la noche. A ustedes, o sea, no, ustedes saben, ustedes tienen, no saben el día y la hora, pero conocen los tiempos y las fechas. Así que pues, porque ya al final todos lo verán y dirán, no, a ti es al que traspasamos y, o sea, sí, va a ser obviamente un lamento. Dios nos permita mantener esta fidelidad que es suya, que nosotros pues solo la exhibimos, la fidelidad que tuvo Yeshua en nuestra vida. Y pues bueno, ahora sí vamos a ir a la lectura. Creo que sí nos da un poquito más de tiempo. La lectura de la sección número 2, que van desde el capítulo 2 y el capítulo 3, las cosas como son, historia de la iglesia o las comunidades. Esto no les voy a poner en pantalla porque pues lo tengo igual solo una lectura de un PDF. La capítulo 2 y 3. A ver, déjenme ver. Sí, la primera iglesia a la que pues se le da el mensaje es a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia es conocida como la iglesia querida, la iglesia primitiva, que estuvo entre el siglo I y II. Apocalipsis 2 del 1 al 7 nos dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, diciendo esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles o mensajeros, y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, retorna, regresa, da vuelta y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, si no hubieres regresado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espíritu no es una tercera persona, Espíritu es el Señor mismo, es su soplo, su aliento de vida. Justamente ese soplo de vida que Él nos dio, el cual nos permitió reconocer su voz y seguir sus instrucciones, dice, oiga lo que el Espíritu, lo que Yeshua, lo que Dios mismo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recordarán siempre que en los salmos mencionamos al que venciere. ¿Quién fue el que venció? Yeshua. Apocalipsis 2, del 8 al 11. El mensaje a Esmirna.
A esta iglesia se la conoce o se la podría identificar con la palabra amargura o mirra entre el siglo II y el siglo III. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Estos 10 días pues nos deben conectar también a los tiempos del Señor que ya nos lo ha mostrado. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, del 12 al 17, el mensaje a Pérgamo. Esta se la puede identificar como matrimonio mixto. Iglesia aproximadamente pues entre el siglo III y el siglo XV. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: espada aguda de 2 filos, la Torá, la Biblia, la Biblia no, la palabra, mm, lo que el Señor nos dejó escrito. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Recordemos, estas iglesias son la historia, iglesias, comunidades, grupos que se formaron, y también nos podemos identificar cada uno de nosotros con esto que se describe a cada una de estas iglesias. Y vayamos pensando, ¿por qué dirá matrimonio mixto? Me quedé versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer las cosas sacrificadas a los oídos, y comer y a cometer fornicación. Me gustaría también, por favor, no puedo verles, no puedo saber si están con sus Biblias en casita, pero si solo me están escuchando, siempre va a ser mejor que ustedes escuchen y también vayan viendo en su Biblia lo que estamos leyendo. En versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, regresa, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira,
Tiatira se le identifica con olor de aflicción entre el siglo XV al siglo XXI, que es como los tiempos proféticos en los que se va cumpliendo esto. Contra reforma. Aquí esta palabrita que nos va a dar igual pistas al catolicismo moderno también, que tiene que ver con esto. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y todas tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, a ver dónde me quedé, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21, Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, del 1 al 6. El mensaje a Sardis. 2. Ok. Apocalipsis 2:14 es a comer de cosas sacrificadas a ídolos. Ok, muy bien, muchas gracias. Y Cecilita, Apocalipsis 2:14. Sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Bueno. Apocalipsis 3, del 1 al 6. El mensaje a Sardis. Esta se le identifica como la palabra remanente y tiene que ver con, pues también, ¿no? Las iglesias protestantes. Iglesia protestante, siglo desde el 15 aproximadamente. Recordamos que el siglo XV es época de Martín Lutero hasta el siglo XXI. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, completas, delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y regresa, arrepiéntete, retorna, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, conocida como amor de hermandad, ya igual como refiriéndose a los últimos tiempos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea, conocida como gobierno de gente y también refiriéndose a los últimos tiempos. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no eres ni caliente, te vomitaré. ah, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, regresa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a revisar la última sección la siguiente semana, que pues la última sección es las cosas que serán después de estas, es decir, despojo de los usurpadores, de los que aparentemente ahora controlan el mundo, la restauración de Israel y finalmente pues la vida eterna. Como ya lo vimos antes, que pues Dios dijo, hecho está. Qué mejor saber
y tener un anticipo, sí, anticipo de lo que será posteriormente en nuestros días. Pero pues nos vamos a quedar ahí para no necesariamente correr, pero pues, a ver, moví esto. Bueno, ya me voy a salir igual de esta pantalla. No necesariamente hay que correr. Me pareció muy interesante que coincida pues estudio de Apocalipsis hoy que pues estamos concluyendo la temporada de fiestas y con esta lectura. Que finalmente pues el Señor nos vaya guiando y mostrando y como dice, conforme a su espíritu, conforme a que Él mismo sea el que nos dirija. Así que pues bueno, una vez más, muchas gracias por acompañarme en este aprendizaje. Dios mediante, pues nos vemos la siguiente semana. Mañana recuerden ya inicio del día de reposo y los estudios que se dan el día sábado también. Así que pues muchas gracias. Dios les guarde. Un abrazo a cada uno de ustedes en su casita. Carlitos dice coincidencia. Es así como pues la verdad no es tanto. Entonces, sí, es muy bueno saber que Dios nos va guiando y mostrando de a poco, porque la verdad es que muchas cosas aún me quedan todavía